Vamos a empezar entonces. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo que nos están viendo. En primer lugar, me gustaría dar una cálida bienvenida a los panelistas y a todos los asistentes a este panel de discusión. Permítanme primero que nada introducir a nuestros excelentes panelistas de hoy. Tenemos con nosotros Alejandrina Salcedo, que es la directora de Precios, Economías Regionales y Análisis de Información del Banco de México. Pero antes de ocupar su actual puesto Alejandrina trabajó como economista jefe en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y también ha ocupado otros cargos en Banco de México. Por eso tenemos mucho gusto de que estés con nosotros, Alejandrina. Tenemos también a Emilio Pineda, que es un experto en finanzas públicas y desempeña actualmente como jefe de la División de la Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, desde septiembre de 2019. Y como estábamos hablando un poco antes, es exactamente doctor de Economía Política por la Universidad de Columbia, pero trabajó como economista del Fondo Monetario Internacional y también fue especialista fiscal principal de la División de Gestión Fiscal del BID. Bienvenido, Emilio, también. Tenemos también con nosotros a Anabel González, que es la directora general adjunta de la OMC desde junio de 2021 y es una reputada experta mundial en comercio, inversión y desarrollo económico. En el pasado trabajó también como ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, que COMEX, que es siempre una referencia para nosotros en la OCDE en términos de procesos de acceso, pero también procesos de comercio exterior, y también como embajador especial y negociador principal, viceministro de Comercio y director general de negocios comerciales, entre otros cargos que tuve. Bienvenida, Anabel. Y finalmente también tenemos Mauricio Cárdenas, que no solo está ahora en el Centro de Global Energy Policy, pero también anteriormente trabajó como exministro de Finanzas de Colombia, con quienes hemos tenido el gusto de trabajar intensamente y quienes ha lanzado también reformas fiscales importantes en su país. Pero también es actualmente investigador y visitante de este centro que hablamos, y Mauricio nos estaba diciendo que va a ir a otro lugar también en la Universidad de Colombia, pero también es asesor regional de Goldman Sachs y miembro senior no residente del Center for Global Development y muchas otras cosas. Pero pienso que podemos, bienvenido Mauricio, y un gusto tenerte aquí también. Pienso que podemos empezar volviendo a la temática que nos reúne hoy. Sabemos que América Latina enfrenta a tiempos desafiantes, no solo América Latina, pero todo el mundo, pero seguro que los últimos 2-3 años han sido bastante difíciles para América Latina, en un contexto internacional que está exacerbando desafíos en términos de inflación, deuda pública, bajo crecimiento, alta pobreza, desigualdades, pero también riesgos de tensiones sociales. Y la cuestión que ponemos a vosotros es exactamente en este punto, qué podemos hacer para ayudar a los gobiernos a reformar para que puedan lidiar con estos tipos de desafíos. Pero pienso que podemos empezar en términos, un tema que nos preocupa mucho en la OCDE, no solo en la América Latina, pero en otras regiones, que es el tema de inflación. Me gustaría empezar entonces con Alejandrina, por hablar un poco de inflación. Y para ti, Alejandrina, ¿cuáles son los factores que explican mayor inflación en la región? ¿Y qué efectos se esperan del endurecimiento de la política monetaria en los Estados Unidos, pero también en la región? Pero eso sería interesante tener tu opinión eh, sobre estos factores, pero también qué hacer. Alejandra, por favor. Claro que sí. Quisiera aquí mostrarle a lo mejor alguna diapositiva ahorita comenzando. Pero yo creo que lo que estamos viendo de la inflación, pues es una
secuencia de choques muy pronunciados que se han dado a nivel global. Es un contexto muy, muy complejo que yo he llamado como de acumulación de choques de gran magnitud, choques consecutivos, choques concurrentes. En donde hemos visto durante la pandemia una reasignación muy importante del gasto de los hogares hacia consumo mayor de mercancías en lugar de servicios como antes teníamos antes de la pandemia. Y además, pues tenemos un contexto en donde para enfrentar la pandemia las economías avanzadas implementaron unos estímulos fiscales muy importantes que también estimularon la demanda a nivel global, un poco para enfrentar la misma pandemia. Y en este contexto de tanta demanda tan fuerte, hemos tenido una oferta que no se ha podido ajustar tan rápido. ¿Y qué ha pasado con la oferta que no se ha podido ajustar tan rápido? Pues todos hemos escuchado de las congestiones que se han dado en los puertos, por dar un ejemplo, que nos es familiar, en donde pues la mercancía empieza a llegar a los puertos en grandes cantidades y pues los puertos no se dan abasto y empezamos a tener cuellos de botella. Entonces, por ejemplo, también pasa que no todo el personal puede participar, algunos están contagiados, otros pues tienen preocupación de contagiarse y no necesariamente podemos tener la fluidez en el trabajo recurrente. Y luego tenemos una reapertura de las economías que se va dando de manera desincronizada y considerando que teníamos unas cadenas globales de producción, de distribución que tenían que ir trabajando como relojito y pues si vamos teniendo algunas desincronizaciones, pues vamos teniendo la imposibilidad de que todas sigan con este funcionamiento tan sistemático y teniendo efectos más abajo en la cadena. Entonces, pues todo esto va haciendo que las empresas tengan mayores costos de producción, están enfrentando escasez, están enfrentando mayores precios de materias primas, de sus insumos, tienen que implementar las medidas sanitarias que pueden ser costosas, tienen incertidumbre, tienen volatilidad, en algunos casos pues incluso hasta algunos movimientos de tipo de cambio que vimos en algunos momentos de la pandemia. Entonces, pues esto ha afectado pues de manera generalizada a todas las empresas y en este contexto en donde tenemos un desbalance entre la oferta y la demanda global es que tenemos este episodio inflacionario que no habíamos visto ya por muchos años, ¿no? Entonces, y además, pues yo diría, la pandemia todavía continúa en algunos de los efectos que todavía sigue teniendo impacto sobre nuestra economía y encima de esto, pues nos aparece el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y yo, dado que tenemos aquí este panel en español, lo pondría como lo decimos, nos está lloviendo sobre mojado en esta situación tan compleja para la inflación. Entonces, quisiera mostrarles un poco qué me refiero con esta lluvia sobre mojado, porque hemos dicho mucho de que el conflicto está presionando los precios de las materias primas. Y sí es cierto, pero lo que quisiera enfatizar es esta presión adicional que estamos viendo es adicional a la que ya teníamos como resultado de la pandemia. Y me concentro en la gráfica de la izquierda, la que está sombreada azul, en donde podemos ver cómo durante la pandemia de febrero del 2020 a febrero del 2022 ya habíamos tenido un incremento en los precios de las materias primas alimenticias de 56%. Y es encima de este choque que ya teníamos, que tenemos el adicional derivado del conflicto con un 13% adicional para un aumento realmente muy, muy notorio en los precios de las materias primas del acumulado de la pandemia más el conflicto aquí de 76%. Y no es el único, ¿no? Aquí estoy poniendo el resumen de las materias primas alimenticias, pero lo podemos ver en muchos otros tipos de productos. Y entonces, pues, ¿qué ha pasado? Pues que tenemos una inflación muy presionada a nivel global y para ilustrar este fenómeno que realmente yo lo pienso como algo que está ocurriendo a nivel global. Hicimos un cálculo interno con algunas técnicas de componentes principales, tomamos la inflación de muchos países avanzados y emergentes y nos quedamos con el primer componente principal y lo llamamos realmente es como cuánto es común de la inflación que están enfrentando todos los países y cómo se está comportando este componente común de los países y podemos ver en el índice general realmente un incremento muy importante, esto lo podemos leer como en desviaciones estándar, estamos a 8 desviaciones estándar de la media histórica que teníamos para este cálculo y en buena medida es parte de los alimentos y los energéticos, pero incluso si los excluimos, pues también podemos ver unas presiones muy generalizadas a nivel global. Y esto es importante para las economías como las nuestras,
nuestras, que podemos pensar que son economías chicas y abiertas, en donde entonces podemos interpretar parte de estos choques como realmente proviniendo del exterior, y pues eso va a tener también implicaciones para las decisiones de política que se vayan tomando. Y entonces es precisamente aquí, pues de la otra pregunta que me haces de qué implica el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos para nuestras economías. Y lo primero que recordaría es, pues estaba yo argumentando que parte de este choque pues es mucha presión de demanda. Entonces, en tanto la política, el ajuste a un entorno más astringente por parte de la política monetaria en general de las avanzadas, en particular de la de Estados Unidos, pues sí podría permitir que se liberen estas presiones de demanda, tratando de deshacer un poco este desbalance que mencionaba entre oferta y demanda. En este sentido, pues sería favorable para la región que podamos tener menores presiones inflacionarias que nos permitan tener un mayor control de nuestras propias inflaciones. Sin embargo, por supuesto, este proceso de normalización, como lo hemos visto en otros episodios, no está libre de riesgos, y por lo tanto la recomendación para nuestras economías, pues como siempre nos recordamos todos los días, es pues mantener los fundamentos macroeconómicos sólidos, porque ese es el modo en el que podemos absorber los beneficios de este comportamiento de la política monetaria a nivel internacional y librar los riesgos que esta implica. Gracias. Muchas gracias, Alejandrina. Tú dijiste algo que yo pienso que es muy importante enfatizar, que es exactamente que los problemas que existían antes de la guerra, las tendencias estaban todas ahí. Lo que pasó es que la guerra agravó las cuestiones que ya existían. Esa es la cuestión. Por eso torna las cosas un poco más complicadas. Muchas gracias, Alejandrina. Emilio, en términos fiscales, sabemos que, claro, en la América Latina hay muchas Américas Latinas, pero sabemos que muchos países en la región tienen alta deuda pública acumulada, y la cuestión es que cuál es la mejor manera de diseñar políticas para proteger a los hogares vulnerables de las subidas de los precios de energía, al mismo tiempo que tienes una cuestión de deuda, y cómo resolver ese dilema. Y segundo, ¿cuánto tiempo deben durar estas medidas y cómo deberían financiarse? Esta es una cuestión importante porque tenemos en muchos países a poner tetos en los precios de las commodities de energía, y eso tiene un costo fiscal, es algo que se tiene que financiar. Por eso sería interesante saber tu opinión sobre eso, Emilio, y después tal vez los otros panelistas quieren hablar un poco sobre este tema también. Gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Y antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar en este tan valioso panel. Es un placer estar acá. La respuesta del libro de texto a la pregunta que realizas, Álvaro, es que lo que conviene es permitir que la subida en el precio internacional del petróleo y el gas se transmita por completo a los precios de los energéticos domésticos, es decir, que tengamos un pass-through completo y que al mismo tiempo se proteja a los hogares más vulnerables a través de transferencias directas, ¿no? De esta forma, lo que se podría lograr es que las señales de precios continúen trabajando para incentivar una reducción en la demanda a través, por ejemplo, una mayor eficiencia energética, o también que se incremente la oferta, ya sea a través de una mayor generación de electricidad o capacidad de refinación o producción de petróleo o gas. Y esta respuesta además tiene la ventaja que tú ya anticipaste de que minimiza el costo fiscal porque se realizan transferencias directas focalizadas en los grupos más vulnerables. El problema que tiene esta respuesta, que sin duda es técnicamente muy robusta y la más óptima, es que una y otra vez ha mostrado ser políticamente inviable, ¿no? La experiencia de los países de nuestra región, pero también de fuera de la región, como bien todos los países desarrollados en este momento, es que todos los gobiernos terminan limitando la subida en el precio de los energéticos, porque si no lo hacen tiene un costo político altísimo. Por ejemplo, el Fondo Monetario acaba de publicar un reporte en el que estima que la actual subida, el actual evento, digamos, de la subida de los precios de los energéticos a nivel internacional ha tenido solo un pass-through en los países emergentes de en torno al 50%, y por países emergentes me refiero a Asia emergente, Europa emergente y América Latina y el Caribe. Es decir, en todos los países se ha limitado la subida en los precios de los energéticos. Y en particular en la región, nuestras estimaciones muestran que
estimamos que la región gastará en torno a 0.4% del PIB para subsidiar los precios de los energéticos, y esto va a ser aún mayor en aquellos países que son productores de commodities porque tienen alguna subida en ingresos y la utilizan en gran medida para subsidiar más los precios. Entonces es en torno a 0.50% del PIB lo que estimamos que se van a gastar los países exportadores de commodities. Entonces la primera reflexión que me gustaría dejar y compartir es que estamos en un mundo de second best, donde las soluciones técnicamente óptimas han probado tener graves dificultades de viabilidad política y por ende tenemos que centrarnos en lo que pareciera ser un poco más factible y que si bien no sea lo idóneo técnicamente hablando, tenga más capacidad de ser implementado. Y en este contexto me gustaría referirme a dos políticas, dos instrumentos que son ampliamente utilizados y que tienen mayor viabilidad política. El primero son subsidios focalizados a la oferta, lo que en la región conocemos como tarifas sociales, particularmente en sectores específicos como transporte público, y también mecanismos para minimizar la volatilidad de los precios, como price smoothing. Y brevemente me refiero a las tarifas sociales. Las tarifas sociales son tarifas diferenciales que determinados grupos de población reciben y existen en muchos países y se utilizan criterios de segmentación que son muy variados, que van desde la edad, el nivel de ingresos, la circunstancia laboral o localización geográfica. Y cuando se realizan estas tarifas sociales, su implementación requiere una reflexión en varias dimensiones. Por ejemplo, ¿a quién se subsidia? ¿Se subsidia a las familias o a las personas? ¿Se subsidia a las personas pobres o no pobres? ¿O a zonas geográficas? ¿O qué se subsidia? ¿Tarifas reducidas por unidad de uso? ¿O un bloque inicial gratis, por ejemplo, electricidad, y luego permitir el resto a una tarifa normal? ¿O abonos mensuales fijos e independientes del uso, como por ejemplo se hace muchas veces en transporte, ¿no? Y a nuestro entender, tan importante como definir estas cuestiones previas es estudiar la factibilidad práctica para llevarlas adelante. ¿Qué información cuenta el Estado para poder identificar estos beneficiarios? ¿Qué nivel de gobierno será el encargado de llevar a cabo esta tarea? ¿Qué rol de empresas privadas? Y nuestra experiencia indica que al final del día, en buena medida, el diseño definitivo debe depender de lo que sea posible implementar más allá de lo cual sea el ideal deseado. Por ejemplo, idóneamente sería importante poder consolidar los apoyos a un hogar, consolidando los datos de los hogares vía un domicilio y vía el vínculo familiar para que no haya traslape y repetición de apoyos. Pero muchas veces no se dispone de esta información y entonces se termina usando como un second best proxies geográficos. El segundo mecanismo que creo que también vale la pena que consideremos en la región como para mitigar los impactos de la subida en los precios de los energéticos son los mecanismos de nivelación de los precios de los combustibles que se ajustan a través de promedios móviles en lugar de subsidios fijos. Y esto lo que nos permite es que cuando suben los precios, digamos, se suaviza la subida de los precios, los precios van subiendo, pero no con la misma celeridad como sucede en los mercados spots. Y cuando bajan, también los precios bajan de una forma más suave, lo cual permite que lo que se gasta en el subsidio en la subida se recupere en el subsidio en la bajada. Y por lo tanto sean estos esquemas fiscalmente neutros. Entonces, resumiendo y recapitulando un poco, el mundo del precio de los energéticos domésticos es un mundo políticamente muy contencioso y por lo tanto tenemos que centrarnos en políticas que tal vez no sean ópticamente las óptimas técnicamente hablando, pero que tengan cierta viabilidad política y en ese contexto subsidios focalizados a la oferta y mecanismos de suavizamiento de crecimiento de precios, creemos que son dos políticas que, por un lado, evitan los subsidios generalizados, que es el peor de los mundos, y ayuda a mitigar los impactos sociales con un menor costo fiscal que los subsidios generalizados. Muchísimas gracias, Emilio. Eso es una cuestión que claramente muchos países, no solo en la región, pero otra parte del mundo están exactamente se debatiendo. La cuestión exactamente después de los subsidios, y si los precios permanecen demasiado altos durante demasiado tiempo, entonces tal vez tengamos que repensar un poco este tipo de mecanismos. Pero claro, lo que estaba diciendo Emilio es exactamente lo que otros países están haciendo. Interesante saber tu opinión.
Hablemos un poco de comercio ahora, y por eso me gustaría de preguntar a Anabel, ¿qué tensiones en la cadena de suministro se están observando en la región, en los países de la región, especialmente a la causa de la guerra en Ucrania y a la COVID? ¿Y qué tan persistentes serán estos efectos? Esto es importante porque tenemos, no solo en la región, pero en otros países, hay una tentación proteccionista y claramente nosotros hablamos en nuestro Economic Outlook que hemos lanzado ayer, que la tentación proteccionista puede ser una tragedia para muchos países y es una mala política. Por eso podría ser interesante saber tu opinión sobre estos temas. Anabel, por favor. Muchas gracias, Álvaro, por esta invitación. Me da mucho gusto estar con los colegas panelistas. Creo que Alejandrina me parece que dijo una frase que es muy cierta, y es decir, que está lloviendo sobre mojado, ¿no? Y es que existen una serie de fuentes de tensión en la cadena de suministro que se acumulan las unas sobre las otras y que están dando lugar a altos niveles de incertidumbre en el comercio global. Y esto pues no es una buena noticia ni para el comercio, ni para la inversión, ni para el crecimiento. Las previsiones para el 2022 indican que América Latina crecerá alrededor del 2,3% nada más, mientras que el volumen del comercio mundial de mercancías para América Central y del Sur se contraerá en un 0,3%. Y quiero destacar 4 fuentes principales de tensiones en la cadena de suministro que afectan a la región latinoamericana. Y por supuesto que ya lo hemos mencionado, en primer lugar está la guerra en Ucrania, que está provocando el aumento de los precios de la energía, los alimentos, los fertilizantes, a un ritmo no visto en muchos años. Y las intervenciones de política comercial corren el riesgo de empeorar la situación. Tenemos que cerca de 20 gobiernos, hemos identificado en la OMC, han anunciado o están aplicando medidas de restricción de las exportaciones de alimentos que reducirían aún más la oferta mundial. Ahora, es cierto que el auge de los precios de las materias primas podría beneficiar a los exportadores de recursos naturales de la región, pero en términos netos es probable que el efecto sobre el crecimiento de América Latina sea negativo. Y eso es no solo porque muchos países de la región sean importadores netos de petróleo, sino que también hay otros factores que influyen. Por ejemplo, la prolongada sequía que hemos visto en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, puede frenar el aumento de la producción agrícola de los 3 países, mientras que el aumento de los precios de la energía y de los fertilizantes suponen un incremento de los costos de los insumos para muchos países de la región. La segunda fuente de tensión en la cadena de suministro es la pandemia. Y es que durante la pandemia asistimos a un aumento sin precedentes en el tráfico de contenedores, atascos en cascada a lo largo de la cadena de transporte y logística, escasez de contenedores, tiempos de envío cada vez más largos y tarifas de fletes al alza, todo lo cual afectó a los comerciantes de América Latina. El costo de un contenedor a nivel internacional, si bien ha venido disminuyendo un poco, sigue siendo elevado, casi 5 veces más que al principio de la pandemia. Y los últimos cierres en China, pues nos recuerdan el continuo riesgo de las variantes del COVID para las cadenas de suministro. En tercer lugar, el cambio climático es una fuente adicional de tensión en la cadena de suministro que puede afectar, que de hecho afecta a la región de manera significativa de muchas maneras. Una es, por ejemplo, el impacto de los huracanes, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos sobre el transporte y otras infraestructuras comerciales de la región. Vemos que en promedio para ciertos países de la región esto puede impactar un 1 y a veces hasta un 2% del PIB. Otro canal es la proliferación de las políticas climáticas divergentes, la cual puede afectar negativamente las exportaciones de América Latina. Y una cuarta fuente de tensión a la cual quisiera también referirme son las divisiones geopolíticas en materia de comercio, de tecnología y seguridad entre los principales socios comerciales, a los cuales hacías un poco referencia también, Álvaro. Y estas desavenencias pues no son nuevas, pero son ahora profundas y afectan a los 2 socios comerciales más importantes de la región, a los Estados Unidos y a China. Estas tensiones aumentan la ya elevada incertidumbre en torno al comercio y la inversión, socavan la confianza en el sistema multilateral de comercio basado en reglas y crean un riesgo de fragmentación. Y aquí en la OMC hicimos unas simulaciones de qué pasaría si la economía mundial se divide
en 2 bloques comerciales. Y básicamente vemos una caída en el nivel del PIB mundial real a largo plazo de alrededor del 5%, solo por la disminución de la especialización y de los intercambios tecnológicos. Y la fragmentación podría afectar especialmente a América Latina, dado los vínculos comerciales de la región con el resto del mundo. Ahora, esto evidentemente no va a desaparecer pronto, ni de la noche a la mañana, razón por la cual me parece que es importante que la región piense en salvaguardar el sistema comercial basado en normas y evitar un resultado de que las relaciones comerciales se rijan por la fuerza. Y aquí diría que para América Latina algo que no sería nada positivo sería tener que elegir entre socios comerciales o entre bloques comerciales, porque la región pues comercia con todos ellos. No es casual que América Latina ha sido tradicionalmente una fuerte defensora de la OMC, pero creo que en el contexto actual puede aún todavía ser más proactiva en el marco de lo que podríamos llamar una alianza de amigos del sistema multilateral de comercio. Ahora, pero también con esto termino, me parece que también es importante para la región analizar a fondo sus políticas comerciales internas y preguntarse si las ha aprovechado al máximo, porque uno podría señalar pues que la región todavía no ha hecho lo suficiente para estimular la competencia en casa y para aumentar la participación de la región en los mercados externos. Y esta falta de competencia y de integración en las cadenas de valor globales es uno de los factores subyacentes al escaso crecimiento de la productividad que ha afectado durante mucho tiempo las economías latinoamericanas y que les ha impedido converger hacia los niveles de renta per cápita observados en las economías avanzadas. Entonces, un poco esta oportunidad perdida debería impulsar a los países, me parece, a dar un nuevo impulso a la reforma de la política comercial interna como parte de una estrategia más amplia para impulsar la productividad, para generar empleo y para fomentar un crecimiento más inclusivo también. Muchas gracias. Algo que vemos interesante en la región, países como México, bajaron los aranceles temporariamente en algunos y las tasas también en algunos productos. Es algo interesante. Algo interesante en el futuro que sería también es que la región, muchos países todavía tienen poca participación en las cadenas de valores mundiales de valor. Por eso podría ser algo interesante en el futuro, pero podemos hablar en la segunda parte de nuestra cuestión. Y me gustaría ahora volver a Mauricio para los temas energéticos. Claro que es el tema tal vez más importante o uno de los más discutidos, debatidos en todo el mundo, los precios de la energía. Y la crisis energética se ha agravado por la guerra en Ucrania, seguramente. ¿Y qué efecto tienen estas restricciones de precios energéticos sobre la región? ¿Y qué se podrá hacer en los próximos tiempos, no solo para intentar calmar estas tensiones, pero tal vez después, más tarde, podemos hablar un poco cómo mejorar la seguridad energética de la región? Mauricio, por favor. Pues muchas gracias, Álvaro. Primero agradecer la invitación al lanzamiento de este reporte, un magnífico reporte, recomiendo leerlo. Da una información detallada sobre la perspectiva que tiene la OCDE en los diferentes países y también muy complacido estar en compañía de colegas tan apreciados, de manera que muchas gracias por esta invitación. América Latina es una región que se afecta por cuenta de la invasión rusa a Ucrania a través de muchos canales. Ya hemos conversado hoy sobre un efecto que es generalizado y que realmente tiene muy preocupados a todos los países, que es el efecto sobre la inflación, y esto está conduciendo a que, independientemente de si se trata de un choque de oferta, pues la respuesta de nuestros bancos centrales es aumentar las tasas de interés. Esto pues naturalmente va a generar un debilitamiento de la demanda y es parte de lo que explica por qué este año América Latina tendrá un menor crecimiento. Pero hay otro canal que es el energético, y en ese canal energético hay ganadores y hay perdedores, porque hay regiones muy importantes de América Latina y el Caribe, particularmente Centroamérica y el Caribe, que son importadores netos no solo de productos energéticos, sino también de alimentos, pero hay otro grupo de países que es exportador de productos energéticos. Tal vez el mayor de todos, el mayor ganador es Trinidad y Tobago, que es un gran productor de gas natural.
pero en esa categoría podemos incluir a países como México, Colombia, Brasil, Ecuador, ahora Guyana y en cierto sentido Argentina. Entonces, vale la pena preguntarnos qué significa todo lo que está pasando para el mercado de productos energéticos. Pues hemos visto, y esto ya es algo que ha estado sobre la mesa durante un buen tiempo, que ha habido una recuperación fuerte de la demanda a nivel global después de la pandemia. Y en segundo lugar, pues que el efecto de las sanciones económicas a Rusia ha significado una reducción no mayúscula. En el momento, digamos, de mayor impacto fue una reducción de 1 millón de barriles por día en la producción, en la exportación de petróleo ruso. Ahora se ha limitado ese efecto a solo 500,000 barriles, pero al mismo tiempo el mundo tuvo una menor demanda, muy particularmente por la caída de la actividad económica en la China. Durante las medidas de confinamiento, con la nueva aparición de Omicron en algunas ciudades, particularmente en Shanghái, se redujo la actividad económica en la China y eso ha reducido la demanda por petróleo. Tan pronto empieza a recuperarse, como ya lo está haciendo la economía china, y se vuelva a aumentar la demanda, y si las sanciones económicas a Rusia empiezan a tener mayor impacto en la producción y en las exportaciones rusas, lo que podemos esperar en los próximos meses es un aumento aún mayor en los precios del petróleo. De hecho, en esta semana Goldman Sachs produjo un reporte haciendo sus proyecciones y tiene escenarios en que en el segundo semestre tendremos precios del orden de $135 por barril de Brent. El precio en este momento está alrededor de 120. Pero adicionalmente, el mercado de productos energéticos es un mercado que no está tan perfectamente integrado como muchas personas piensan. Entonces, una cosa es lo que pasa con el mercado de petróleo y otra la que pasa con el mercado de los derivados. Hay restricciones en este momento en la capacidad de refinación de petróleo y por eso el precio de la gasolina y otros derivados como el diésel puede tener un aumento mayor al del incremento del precio del petróleo. Es decir, en este momento podríamos hablar de que si el precio del petróleo llega a $140, el precio de la gasolina será el equivalente a como si el precio del petróleo estuviera a $160. Bueno, todo esto para decir que América Latina, digamos que está enfrentando esta situación, genera pues efectos positivos para unos, negativos para otros. Pero aún en el caso de los países ganadores, como México o como Colombia y el mismo Brasil, las presiones internas para subsidiar a los combustibles, algo que estaba diciendo Emilio, son enormes. Esta semana hay reportes en Bloomberg, por ejemplo, que dicen que el ingreso adicional, la utilidad adicional por exportaciones de petróleo que está teniendo Pemex es exactamente igual a lo que pierde por el subsidio a los combustibles. Colombia, que era un país que tradicionalmente no subsidiaba de manera muy significativa los combustibles, este año va a tener un costo fiscal muy por encima del que mencionó Emilio como promedio para América Latina. Será del 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente, para usar otra expresión muy coloquial nuestra, estamos borrando con el codo lo que estamos haciendo con la mano. No hay mayor ingreso fiscal, no hay consolidación fiscal asociada a los altos precios del petróleo. ¿Por qué? Porque el costo fiscal de los subsidios se ha vuelto gigantesco. Ya vimos lo que pasó en Brasil. En Brasil ha habido también grandes dificultades con este tema que han generado incluso tensiones al interior del gobierno y su relación con Petrobras. De forma tal que aquí no hay una ganancia. Por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Anabel, y es que el efecto neto para América Latina de lo que está pasando en Ucrania es negativo, contrario a lo que pueda parecer a primera vista, porque estamos teniendo el efecto de la inflación por un lado y el impacto que esto tiene sobre las tasas de interés. No nos está ayudando desde el punto de vista de una consolidación fiscal. Para algunos países sí es una noticia positiva desde el punto de vista de balanza de pagos, pero para la gran mayoría no. Para la gran mayoría esto tiene efectos negativos. Entonces la gran conclusión es una guerra prolongada, como todo parece indicar que va a ocurrir, pone a América Latina en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Nosotros tenemos que ser la región que empiece a producir
los barriles adicionales, las moléculas adicionales de gas natural que el mundo va a dejar de comprar a Rusia, y tenemos al mismo tiempo que convertirnos en una región que pueda realmente ser un mayor productor de productos alimenticios, porque lo vamos a hacer de una forma confiable, predecible, no vamos a generar sorpresas, no vamos a iniciar una guerra, porque seamos una región que tenga un papel más protagónico en estos sectores. Pero tenemos una gran debilidad, que este conflicto la sacó a flote, y es que tenemos la capacidad de producción agrícola, pero no tenemos la producción de fertilizantes. Somos una región muy, muy dependiente de las importaciones de fertilizantes, particularmente de Rusia, de Bielorrusia, de Ucrania. Entonces, si queremos realmente ser más independientes y con mayor capacidad de producción en estos sectores, vamos a tener que pensar en políticas de desarrollo productivo, políticas industriales que nos permitan aumentar la producción de fertilizantes en la región. De manera que esas son mis primeras reacciones a tu pregunta, Álvaro. Muchas gracias, Mauricio. Yo pienso que tienes toda la razón, y podemos añadir también la cuestión de que China no está creciendo más, está creciendo menos, y con los lockdowns que tenemos ahí, nosotros estamos previendo que el crecimiento de China va a ser por debajo de cerca de los 4% este año, ¿eh? Entonces estamos hablando de una ralentización bastante grande. Y probablemente en términos de comercio aún más. Entonces vamos a tener seguro aún más otro desafío que los países de la región van a tener que enfrentar. Pasemos ahora a la segunda ronda, donde discutiremos desafíos de más largo plazo para la región y prioridades para las políticas estructurales. Os pediría 4 o 5 minutos a cada para responder a vuestras preguntas. Tendremos tiempo para una ronda pequeña final. Alejandrina, sabemos que tenemos mucha inflación, muchas presiones, aumento de precio de energía. Para los bancos centrales, ¿cuáles son los desafíos que piensas que la más grande parte de los bancos centrales de la región tienen que enfrentar ahora? Gracias. Mira, déjame aquí poner de nuevo. Mira, yo creo que tú me estás preguntando por cuáles son los desafíos de los bancos centrales, y yo lo reduciría a decir cuál es el desafío, lo que yo llamaría el desafío de los bancos centrales en esta situación tan compleja. Y yo creo que ese es el desafío de mantener las expectativas de inflación bien ancladas. Estamos teniendo un episodio de inflación, como mencionaba, muy complejo. Las economías latinoamericanas pues tenemos en nuestra historia episodios de inflación muy importantes que nos deben recordar pues esta importancia de mantenerla siempre bajo control y con las expectativas de inflación que no se desanclen. Y quisiera entonces aquí tomar de nuevo, este es el factor global que yo les mencionaba antes, pero ahora en esta versión les estoy mostrando cómo se comportaría una parte que correspondería también al pronóstico, lo que ocurriría durante 2022, durante 2023, y cada una de las líneas es lo que ha pasado en los pronósticos desde principios de año. No estamos hablando todavía de los del año pasado, en donde ya habíamos tenido presiones importantes, sino solamente las revisiones que se han dado a lo largo de este año y que son muy importantes. Eso es a lo que se enfrentan los bancos centrales de este choque externo que no está necesariamente generado por desbalances originalmente internos de las economías. Entonces tenemos el riesgo de que no se nos conviertan en desbalances de las economías más duraderos y que nos permitan que los bancos centrales puedan mantener las expectativas de inflación bien ancladas. Aquí en estas previsiones, por lo pronto, todavía podemos ver en los pronósticos de más largo plazo que todos regresan a la media. Esperemos que quiere decir que todavía estos choques pues, se pueden interpretar como que se vayan desvaneciendo en el tiempo, pero que mientras tanto los bancos centrales pues, tienen que hacer este trabajo de mantener las expectativas ancladas. Ese sería lo que yo llamaría el desafío de los bancos centrales. Sí, no solo en la región, en otros países también. La cuestión es que casi siempre, yo pienso que como muchos países, América Latina un poco distinto, pero como nosotros no estamos en muchos países acostumbrados a la inflación, tenemos la impresión que los ajustes van a ser fáciles y que dentro de pocos meses todo va a volver a normal. Nosotros tenemos muchas dudas sobre eso. En nuestro informe, nuestras perspectivas, nosotros pensamos que la inflación, incluso en Europa, pero no solo,
Europa, Estados Unidos, América Latina, se vaya a permanecer un poco más tiempo de lo que nos gustaría. Pero muchísimas gracias, Alejandrina. Y hablemos un poco otra vez de términos fiscales. Como estaba hablando Mauricio también, nosotros tenemos algunos países de la región que tienen más presupuestos, pero lo están gastando en términos de ayuda a los precios. Y por eso yo te gustaría de preguntar, Emilio, ¿cuáles son los principales desafíos para garantizar la sostenibilidad fiscal en la región? Claro, todos los países son muy distintos, tenemos países muy distintos con problemas fiscales muy graves en la región, otros menos, pero todos los países están pasando en términos de sostenibilidad fiscal y gustaría saber tu opinión sobre el tema. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, acá coincido con lo que tú dices y con lo que decía Mauricio. Para 2022, nuestra expectativa es que, producto del mayor gasto corriente asociado al mayor precio de los commodities y del petróleo y de un escenario más negativo de crecimiento económico, la deuda se va a incrementar de forma significativa en todos los países de la región. Y acá subrayo lo mencionado por Mauricio, y esto incluye aquellos países que también son exportadores de commodities. O sea, nuestra expectativa es que la deuda se incremente en promedio en todos los países de la región, con algunas salvedades, pero en términos globales, incluyendo aquellos países que son exportadores de commodities. Entonces, la región, la perspectiva es que se va a situar con niveles de deuda superiores a 70% del PIB en el futuro previsible en prácticamente casi la totalidad de los países. Entonces, nos encontramos una circunstancia fiscal vulnerable y el gran desafío que tenemos hacia adelante es cómo recomponer nuestras finanzas públicas para llevarlo a una circunstancia más sostenible y donde podamos recomponer los espacios fiscales. Y acá quisiera mencionar 3 políticas que creemos que deberían ser muy contempladas por nuestros países a la hora de recomponer este espacio fiscal. Pero antes de mencionar las políticas específicas, quisiera mencionar 2 factores estructurales, dado que esta es una visión más de largo plazo, que creemos que tienen que estar en el corazón del diseño de cualquier política que hagamos en la región. Primero, la informalidad. América Latina y el Caribe se caracteriza por niveles muy elevados de informalidad, que en el caso de la informalidad empresarial es, por ejemplo, el 80%, 4 veces más que en los países de la OECD, y en el caso de la informalidad laboral, 55%, y todo esto, como todos sabemos, tiene profundas consecuencias en nuestras economías, con un costo muy significativo en productividad y crecimiento. Y la segunda característica estructural de la región que tenemos que tener muy en mente es la desigualdad. América Latina es la región más desigual del mundo y esto es producto de que la política fiscal no es lo suficientemente progresiva. La desigualdad de mercado de América Latina, es decir, antes de que cobremos impuestos y los gastemos, es prácticamente la misma que los países de la OECD. Solo una vez que cobramos impuestos y gastamos esos recursos que América Latina se vuelve la región más desigual del mundo. Entonces, con estas características estructurales, la pregunta es cómo podemos hacer para recomponer nuestra circunstancia fiscal y lograr un mayor espacio fiscal y mejores perspectivas de sostenibilidad. Y acá menciono tres políticas que creo que tienen que estar en el corazón de la respuesta de los países. Una por el lado del gasto y 2 por el lado de ingreso. Por el lado del gasto, la principal preocupación es que cómo asignar los recortes presupuestarios entre gasto corriente e inversión en los procesos de consolidación fiscal que inevitablemente tendremos que tener. Y esto es muy importante, dado los distintos multiplicadores de los componentes del gasto. Nuestros estudios muestran que salvaguardar la inversión pública de estos recortes presupuestarios puede neutralizar los efectos contractivos de los ajustes e incluso puede estimular el crecimiento del producto en el mediano plazo. Y aquí América Latina tiene un gran espacio para ser más eficiente en el gasto corriente. Nuestros estudios del BID muestran que las ineficiencias técnicas del gasto corriente en América Latina son en promedio en torno a 4 puntos del PIB, que van desde temas de compras públicas, de procurement, temas de mala focalización de subsidios y de transferencias, o temas, por ejemplo, del servicio público. Entonces, creemos que es muy importante que en la medida de lo posible, por el lado del gasto, el ajuste busque proteger a la inversión pública.
Por lado del ingreso, por lado de los ingresos, el gran reto de la política tributaria en la región es encontrar sistemas que al mismo tiempo incentiven la formalidad, reduzcan la desigualdad y cuiden la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y acá hay dos políticas que quisiera resaltar. Primero, lo que nosotros en el BID llamamos el IVA personalizado. Como ustedes saben, el IVA es el principal impuesto de la región, pero con el fin de contrarrestar la percibida regresividad del IVA, un gran número de países, prácticamente todos, han introducido tasas reducidas, exenciones y diversos mecanismos de reducción de la carga del IVA, ¿no? No obstante, estos tratamientos tienen dos graves problemas. Uno es que tienen un costo fiscal muy importante que promedia casi 2 puntos del PIB en la región. Y segundo, son muy regresivos. Por ejemplo, en Chile, Colombia y México, el 20% más pobre recibe menos del 10% de este beneficio. Entonces, son costosos fiscalmente y son regresivos. Entonces, una medida que nosotros creemos que puede ser fundamental para abordar este reto al mismo tiempo que se cuide la desigualdad es lo que llamamos el IVA personalizado, que es un concepto genérico que hace referencia a políticas de devolución del IVA pagado a ciertos grupos poblacionales que desde el BID hemos impulsado. Y esta devolución tiene el valor agregado que requiere de un esquema de monitoreo de las compras realizadas para el cálculo del reintegro, lo cual alienta la formalización de las transacciones. Pues entonces el IVA personalizado, a nuestro entender, tiene un potencial muy significativo para aumentar la progresividad, facilitar la gestión del impuesto e incentivar la formalización. Y para ilustrar el potencial de este IVA personalizado, hemos hecho algunas simulaciones en la región y encontramos que y hacemos una simulación donde asumimos que los 3 deciles más pobres de un país no pagan IVA. No es que no pagan una tasa reducida, sino no pagan IVA, mientras que se iguala la tasa para todos los otros deciles. Y encontramos en que prácticamente todos los casos de la región, esta reforma logra aumentar la recaudación y mejorar la progresividad del sistema tributario. Y el último punto que quisiera mencionar brevemente, Álvaro, es el potencial que nosotros vemos para impuestos negativos a la renta, negative income tax, como se conocen en inglés. Creemos que esta es una alternativa muy importante, ya que premia al que trabaja formalmente en lugar de premiar al que no trabaja con los programas de asistencia social, y creemos y hemos hecho algunas microsimulaciones, tienen un gran potencial para incentivar a que la gente se formalice. Hemos hecho algunas microsimulaciones y encontramos que un negative income tax del 50%, por ejemplo, de la transferencia típica que reciben los países, podría lograr que en torno al 50% de los asalariados informales de los segundos quintiles tuvieran incentivos para formalizarse. Adicionalmente, algunas simulaciones con modelos de equilibrio general nos muestran que esta formalización tiene un importante impacto en la productividad y en el crecimiento, que vuelve a estas políticas positivas en términos de crecimiento y fiscalmente neutras o positivas hacia adelante. Entonces, para concluir, Álvaro, sin duda la región se encuentra en una circunstancia fiscal compleja que va a requerir de un proceso importante de consolidación hacia adelante. Y esto, cualquier proceso de consolidación fiscal tendrá que contemplar las características estructurales de desigualdad e informalidad que tenemos, y en ese sentido creemos que una consolidación que se concentre en el gasto corriente y en el gasto capital, y con reformas en el sistema tributario donde se modernice el IVA hacia esquemas cercanos a un IVA personal, y donde por el lado de renta se comiencen a explotar más las herramientas como el negative income tax, son medidas que estructuralmente pueden ayudar mucho en el mediano plazo. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Emilio. Ideas muy interesantes. Si tienes el link para de vuestro estudio, si podrías poner en el chat, yo pienso que sería interesante para la gente que está ahí también. Si puedes, ¿vale? Gracias. Perfecto. Anabel, ya estábamos hablando un poco sobre esto, pero piensas que, en la primera ronda, pero piensas que podría haber oportunidades para la región en este contexto internacional, por ejemplo, para sustituir escasez en algunos productos o debido a posibles nearshoring o friendshoring. Eso se habla mucho, no solo en la región, pero en todos otros países. Sería interesante saber tu opinión sobre eso. Gracias.
Gracias, Álvaro. Me gustaría destacar 3 puntos. Primero, creo que en efecto la reorganización de las cadenas de suministro podría crear nuevas oportunidades comerciales para América Latina. Muchas empresas están reevaluando los riesgos relacionados con la seguridad en respuesta a las perturbaciones y tensiones en curso. Y esto podría llevar a cambios en la estructura de cadenas de valor global, al buscar las empresas alejar su producción de los países que consideran de alto riesgo, o también al hacer un rebalanceo en lo que se ha dado en llamar just in time y just in case, ¿no? En este escenario, creo que la geografía podría jugar a favor de América Latina y que la región podría convertirse en un lugar alternativo para las empresas que tratan de diversificar la producción y gestionar los riesgos, sobre todo el riesgo de las acciones gubernamentales destinadas a debilitar los lazos comerciales y de inversión con los países no afines. También la ventaja comparativa verde, si pudiéramos llamarlo así, de muchos países de la región que tienen matrices energéticas limpias, economías de baja intensidad en carbono, podrían alinearse con la demanda por ese enverdecimiento de las cadenas de suministro, derivadas no solo de nuevas políticas, sino también de los propios consumidores. Pero también creo que hay que decir que es poco probable que la geografía o estas otras ventajas compensen por sí solas las deficiencias que a lo largo de años han disuadido a las empresas mundiales de conectar sus redes de producción a la región. Y esto me lleva al segundo punto, que es que la región debe seguir haciendo su tarea, porque incluso en este entorno posiblemente más favorable, los costos comerciales importan. Y es que los costos comerciales en América Latina, aunque han disminuido en las últimas décadas, siguen siendo relativamente elevados. Y hay muchas razones para ello, que van desde un entorno inadecuado para la iniciativa empresarial y la innovación, hasta regulaciones engorrosas, altas barreras comerciales que limitan la competencia, infraestructuras inadecuadas, etc. Y todo esto ayuda a explicar por qué el tema de la participación de América Latina en las cadenas globales de valor es una asignatura pendiente. La mayoría de los países de la región, y digo, hay excepciones importantes, evidentemente pienso en México, pienso en mi propio país, Costa Rica, en algunos otros también de la región, pero lo cierto es que la mayoría de los países no están todavía integrados en las cadenas de valor mundiales y que las cadenas de valor regionales tampoco están muy desarrolladas. Entonces, esto significa pues, que la región pierde oportunidades de mejora en la productividad que ofrecen las cadenas de valor mundiales y regionales, pasando por la importación de insumos de alta calidad y accesibles, el aprovechamiento de los conocimientos, la tecnología, los vínculos entre empresas, etc. Y mi tercer punto es que América Latina debería utilizar la política comercial de una forma, creo, más proactiva, para reforzar estas renovadas, si se quiere, ventajas geográficas en medio de la reorganización de las cadenas de suministro, lo cual implica realmente adoptar un enfoque implacable en la reducción de esos costos comerciales, donde y cuando se pueda, y utilizando todas las vías posibles, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel multilateral. Y quisiera aquí destacar 2 áreas en las que creo que los avances en las reformas comerciales me parece que podrían suponer beneficios particularmente importantes para la región en términos de productividad, de empleo, de sostenibilidad. Primero, como decía, es esa reducción de las barreras comerciales y la facilitación del comercio. Esto es importante, permite que haya nuevos entrantes a la economía, facilita la reasignación de los trabajadores y del capital a actividades de baja a alta productividad. Y en este entorno de inflación creciente del que estábamos hablando, la reducción de las barreras comerciales también es una herramienta poderosa para reducir costos y apoyar las políticas macroeconómicas en la lucha contra la inflación. Y aquí América Latina ha hecho avances también, pero también hay todavía cosas por hacer en términos de reducir la burocracia en frontera, en términos de lograr apoyar también mayor coordinación entre agencias de gobierno, etcétera, lo cual también puede ayudar a diversificar la producción, aumentar exportaciones y bueno, atender algunos de estos problemas de excesiva concentración en las canastas de exportación que vemos en algunos países. Y el segundo ámbito prioritario que me gustaría destacar es el de los servicios y las economías digitales. Los servicios, especialmente los digitales, se han convertido realmente
en un sector muy dinámico del comercio mundial y representan además una vez cada vez más importante las cadenas globales de valor. Y creo que aquí hay una oportunidad interesante para la región. Ya hay algunos países que, por ejemplo, han aprovechado estas oportunidades con los servicios empresariales deslocalizados, brindando servicios, digamos, de administración de recursos humanos, administración financiera. Lo he visto en Argentina, lo he visto en Medellín, en Colombia, lo he visto en Costa Rica, lo he visto en México, en muchos países centroamericanos, en Perú también. De modo que aquí hay algo que la región ya tiene aquí, digamos, una huella importante, pero todavía es más lo que puede hacer. Y es también importante ver el acceso a los servicios no solo desde esta óptica, sino el mejoramiento, digamos, de la apertura de los servicios, sino porque, como sabemos, los servicios juegan un papel clave como insumos para todas las actividades de la economía, agricultura, minería, industria, etcétera. Ahora, a pesar de esta importancia, lo cierto es que los obstáculos al comercio de servicios siguen siendo elevados, lo cual pone de manifiesto la necesidad de que los países de la región presten mayor atención a la liberalización del comercio de servicios, pero también al abordaje de una serie de políticas regulatorias en este campo que son importantes, o también algunas antiguas barreras a la adopción de tecnologías digitales, mejorando marcos regulatorios, reduciendo brechas digitales. Y esto sería importante también desde la óptica de fomentar un comercio más inclusivo, para que más pequeñas empresas, para que jóvenes, etcétera, puedan también integrarse en las cadenas de suministro o aprovechar también, evidentemente, el auge de las plataformas de comercio digital. Muchas gracias, Anabel. Yo pienso que eso de fomentar el comercio seguramente es algo importantísimo para la región y por eso contamos también con la OMC para ayudar a los países a hacerlo. Mauricio, nos dice en el chat que es tu cumpleaños, por eso muchas gracias por compartir tu día con nosotros, pero feliz cumpleaños, Mauricio. ¿Quién sabe qué informante hay en el chat? No lo sé, pero estaban pues diciendo. Muchas gracias. Pero feliz cumpleaños. Mira, hablando otra vez de la cuestión de energía, hay un tema que es incontornable, que es la cuestión de los cambios climáticos y la transición energética. ¿Y cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la región en términos de avanzar la transición energética? Gracias. Sí, gracias, Álvaro. Bueno, yo creo que estamos transicionando del modo crisis, porque realmente la situación actual es como una conjunción de crisis, y tratar de ver cómo dentro de esa crisis podemos tomar medidas para, como se dice tanto, convertirlas en oportunidades. Entonces, la transición energética, las políticas que pueda tomar América Latina para posicionarse como un país, una región, perdón, que desarrolla mucho estas fuentes de energía renovables no convencionales es muy importante. Pero permítame dar un comentario más sobre la coyuntura, sobre estas crisis actuales. Porque creo que la política, las decisiones que tenemos que tomar para lograr tanto lo que acaba de mencionar Emilio, como las reformas en el frente laboral, en el frente fiscal, como las que menciona Anabel, requieren un cambio en la forma de pensar la región de nuestros líderes en este momento. ¿Por qué? Nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo una realidad actual que es tremendamente riesgosa. Lo que está ocurriendo no solo con la pandemia, sino con el efecto de la invasión a Ucrania, con la posibilidad de que surjan nuevos patógenos, con la posibilidad de que tengamos al mismo tiempo estos eventos climatológicos extremos que se dan por cuenta del cambio climático, hace que estos eventos que eran tail risk, eventos de cola, se vuelvan mucho más frecuentes y sobre todo que nos afecten a todos al mismo tiempo. Estamos viendo una nueva generación de crisis, muy distinta de la crisis financiera global del 2008-2009 o de la crisis que tuvimos en América Latina a final de los años 90, que eran crisis que se podían resolver con los instrumentos tradicionales de política monetaria, de política fiscal, de cambios en la regulación financiera. Estamos en otro escenario, en otro mundo. Además, todas estas crisis son
interdependientes, se sobreimponen, se exponencian unas a otras. Entonces, la región debe mentalizarse, nuestros líderes, en que tenemos es que estar preparados para enfrentar estas nuevas crisis. Entonces, yo veo en un año electoral como este, mucha tentación a seguir ofreciendo subsidios, ofreciendo beneficios, a evitar las medidas difíciles que son costosas políticamente en materia tributaria, en materia fiscal en general. Y tenemos que ser conscientes de que lo que podemos enfrentar hacia adelante requiere realmente poner la casa en orden, mejorar el techo, mejorar las paredes, mejorar realmente la forma como están construidas nuestras economías para poder enfrentar esta nueva realidad de la economía global. Entonces, el primer mensaje a nuestros líderes es, estos no son los tiempos ordinarios donde uno puede seguir gastando, acumulando déficit, tanto fiscal como externos, y despreocupándose de lo que está pasando alrededor. Todo esto para decir que esa agenda que han propuesto Emilio y Anabel, y que al mismo tiempo reafirmo lo que dice Alejandrina de necesitamos unos bancos centrales independientes, porque lo peor que le podría pasar a la región es que se nos desanclen las expectativas de inflación. Sería a todas estas crisis sumarle una más. Por lo menos, si algo logramos en los últimos 20 años es que en los países bajamos la inflación, en casi todos, no todos, pero bajamos la inflación a un dígito, el modelo funcionó, en fin, eso ha sido fundamental. Entonces, ahora sí paso a decir cómo lo podemos aprovechar, qué oportunidades tenemos. Entonces, el mundo hoy, ya lo dije antes, está buscando sustituir los combustibles fósiles rusos por unos combustibles fósiles más confiables, digamos, que no generen tantos problemas geopolíticos. Entonces, mi primer mensaje es, América Latina va a tener que seguir produciendo los combustibles fósiles. No es la región llamada a ser la primera en disminuir la producción de combustibles fósiles. Eso nos va a pasar porque la demanda mundial va a caer, pero esto será en décadas. Y en ese momento, pues tendremos que haber adaptado nuestras economías a depender menos de, digamos, estos productos energéticos y de los minerales, etcétera. Pero no es el momento para decir que se debe ya desincentivar, suspender la exploración, dejar de producir hidrocarburos. Lo que pasa es que tenemos que aprovechar la renta que nos dejan los hidrocarburos para invertirla precisamente en estas actividades que nos van a dar las oportunidades hacia adelante. Entonces, ¿en qué hay que invertir? Hay que invertir en que nuestros recursos naturales los podamos aprovechar de otra manera. Entonces, una posibilidad es, por supuesto, producir energías limpias. Y América Latina, afortunadamente, ha venido produciendo energías limpias toda la vida. Lo que ahora tiene que hacer es, tal vez, depender un poco menos de la energía hidroeléctrica y pasar a utilizar más intensivamente la energía solar, la energía eólica. Pero, como es difícil exportar la energía eléctrica, porque la infraestructura no existe, lo que hay es que exportar los productos intensivos en energías limpias. Por ejemplo, cemento verde, producir más hierro en la región y los mismos alimentos que producimos en América Latina, que sean alimentos con una muy baja huella de carbono. Entonces, el primer elemento es matriz energética limpia, pero transformada en productos que sean al mismo tiempo con unas menores emisiones de CO2. Se habla mucho en la región, en el mundo entero, pero en la región se habla mucho de la posibilidad de producir el hidrógeno verde. Y creo que los esfuerzos que está haciendo Chile, los esfuerzos que está haciendo Colombia, de empezar a hacer las inversiones, la investigación, las alianzas con los proveedores de los equipos, en fin, ese es un camino adecuado. Y recordemos que la transición energética es intensiva en minerales. Pues no solo el litio, el estaño, el cobre, son todos minerales muy importantes para que esta transición energética se pueda dar. Entonces, América Latina también tiene ahí una enorme oportunidad. Entonces, mi conclusión es, no vamos y no deberíamos ser la región que deja de producir hidrocarburos. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que hay una cuenta regresiva y que esto tiene una fecha de vencimiento. Pero en el camino tenemos que utilizar esta renta, estos recursos, para desarrollar nuevas actividades productivas. Y por supuesto, creo que esto requiere del Estado. El mensaje más importante es, el mercado solo no nos va a dar todas las respuestas a esta transición, a esta recomposición de nuestra estructura productiva,
y vamos a necesitar un Estado que sea el que educa, califica los técnicos y tecnólogos que se requieren, por ejemplo, en los data centers de los que habla Anabel, o el Estado que da ayuda con la financiación, con un capital semilla, por ejemplo, en los proyectos de hidrógeno verde. Esa es la transición que yo veo. Pero nada de esto será posible si seguimos pensando que podemos ignorar estas crisis que están ocurriendo en el mundo y no nos vamos a proteger y no hacemos desde ya una tarea que es la de la consolidación fiscal. Por eso yo simpatizo tanto con las ideas de Emilio, porque es que si nuestra situación fiscal se sigue desbarajustando y seguimos aumentando el nivel de deuda, estas crisis se nos pueden convertir en un huracán categoría 5 en la región. Muchas gracias, Mauricio. Ya pasamos bastante el tiempo de nuestra charla, pero voy a pedir un minutito a cada uno de vosotros para contestar algo muy rápido, que es muy simple, que es, sabemos que en los últimos años con el super cycle de las commodities se disminuyó bastante la pobreza y las desigualdades en algunos países de la región, pero claramente los problemas estructurales de América Latina todavía están ahí. ¿Cómo utilizar ahora a los países que pueden aprovechar otra vez los precios altos de las commodities? ¿Cómo aprovechar eso y no cometer los mismos errores que han sido cometidos anteriormente? Una pregunta muy simple y por eso, ¿por qué no empezamos contigo, Mauricio? Después voy a Anabel, y Emilio y Alejandro. Un minutito, Mauricio. A ver, mi gran preocupación es que realmente, después de hechas todas las sumas y restas, estamos utilizando esta bonanza, este auge de los precios de los productos básicos y muy particularmente del petróleo, para crear una nueva cuenta, un nuevo ítem, un nuevo rubro de gasto, que son los subsidios a los combustibles. Y realmente esa no es la mejor forma de utilizar esa renta. En mi opinión, esa renta deberíamos estarla utilizando para la consolidación fiscal. Después del COVID, nuestras finanzas públicas se deterioraron, subió mucho el nivel de deuda y lo que deberíamos estar haciendo es pensar en bajar ese nivel de deuda. Pero supongamos que políticamente es imposible y seamos realistas. Entonces, yo diría que la pregunta que debemos hacer es, esos 2 puntos del PIB o 1 punto del PIB, ¿lo debemos utilizar en subsidios a los combustibles? O quizás es mejor utilizarlos para mejorar la calidad de la política social, de tener unos mecanismos de apoyo a los sectores más vulnerables, o para poder con esos recursos hacer viables ciertas reformas fiscales que se requieren. Yo creo que hay muchas oportunidades de utilizar mejor esos recursos hacia largo plazo que los subsidios a los combustibles, pero la política siempre tiene la última palabra y en este momento parece estar señalando que para los gobernantes es muy difícil evitar esos subsidios a los combustibles, pero no es el camino correcto. Gracias, Mauricio. Anabel. Pues creo que Mauricio es muy acertado lo que señala. A mí me gustaría indicar que también el tema de invertir en el desarrollo del capital humano es un tema que me parece crítico para la región, para poder participar en las cadenas de valor, para poder escalar en esas cadenas de valor, para diversificar esa oferta exportable. En fin, realmente en un mundo que se mueve cada vez más hacia economías basadas en el conocimiento, el fortalecimiento del capital humano de la región es importante. Y dado el impacto tan negativo de la pandemia en el campo educativo, me parece que este tema es un tema prioritario también. Muchas gracias, Anabel. Emilio. Gracias, Álvaro. Bueno, comienzo también estando de acuerdo con Mauricio. Yo creo que la primera reflexión es que la realidad es que no hay nada que repartir. O sea, nos estamos gastando al mismo tiempo que ingresan los recursos de forma prácticamente inmediata. Entonces, no hay recursos adicionales porque estamos subsidiando en aquellos países donde hay ingresos adicionales, estamos subsidiando los energéticos casi a la par. Entonces, pero si hubiese recursos para repartir, imaginando un mundo más estructural,
una idea, yo creo que lo que sería idóneo, y comparando con lo que se hizo con el último superciclo de commodities de principios de los 2000, es que la forma como aprovechamos los recursos adicionales incentive a que la gente trabaje formalmente y con mayor productividad. Creo que en el último ciclo de los supercommodities creamos todo un aparato de apoyos sociales que fue exitoso en reducir la pobreza, pero no fue exitoso en incentivar una participación formal y en aumentar la productividad. Y en el largo plazo, lo único que nos va a permitir aumentar nuestro producto y sacar sosteniblemente a la población de la pobreza es aumentos en la productividad y en el producto, y no transferencias de corto plazo. Muchas gracias, Alejandrina. Pues yo pensaría que podemos hablar de cuáles son los retos, un poco para enfrentar lo que sigue y tratando de darles un tono positivo, que es un poco también creo que lo que querías de cierre en la pregunta, a pesar del entorno tan complejo. Diría, en la parte macro, yo creo que la recomendación es la que siempre hemos tenido, ¿no? Los países tienen que mantener sus fundamentos macroeconómicos sólidos. Y ese es un trabajo del día a día, es algo que se construye todos los días y que los países han hecho mucho trabajo ya por varios años por mantenerlos sólidos y que no querríamos que se perdiera en esta coyuntura de manera muy apresurada, porque es muy difícil construirlos, muy fácil que se debiliten. Y en el caso de los bancos centrales, pues esto sí efectivamente implica seguir fortaleciendo su credibilidad, mantener su independencia, su compromiso con las metas y tener una comunicación muy efectiva. En la parte microeconómica, yo creo que también es un entorno muy complicado con nuevas oportunidades y nuevos retos. Yo creo que lo que hemos visto con la pandemia es una reconfiguración de los sectores muy importante. Y esto implica que debemos hacer que las economías tengan la flexibilidad para hacer la reasignación de los recursos para atender esta nueva configuración de las economías. Esto implica, podría implicar, por ejemplo, que el trabajo tenga que reasignarse. Ya lo hemos visto en otros episodios, por ejemplo, de la apertura comercial, que implica ganancias en el agregado, pero que tenemos algunos grupos que tienen que reubicarse hacia otros grupos para que los beneficios puedan ser más equitativamente distribuidos. Yo creo que es posible que nos enfrentemos a un episodio nuevo de esta naturaleza, en la que pues nuevamente, efectivamente, como mencionaba Anabel, pues el capital humano va a ser crucial, y aquí para que tengamos un reentrenamiento para que la población pueda asignarse a las partes más eficientes. Pero la pandemia nos ha dejado también, y creo que tendríamos que ser capaces de aprovechar los aprendizajes, ¿no? Yo creo que no hubiéramos tenido un panel de este tipo antes de la pandemia. Yo creo que es muy rico que podamos compartir aquí algunas ideas en estas nuevas modalidades, que también podemos pensarlos para una reconfiguración mucho más profunda del mercado laboral y de otras actividades de la economía y de la vida cotidiana. Y todo esto pues que para fuentes de crecimiento y bienestar de la población. Muchas gracias, Alejandrina, y me gustaría de agradecer a todos y todas por estar presentes y vuestras reflexiones, que han sido muy interesantes. Seguro que vamos a seguir hablando. De nuestro lado también me gustaría de agradecer a mi equipo, a Nathalie Bienvenue, a Paula Panelista y a todo el equipo de ECO, de la OCDE, y nos vemos a la próxima, y muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.